Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Fausto José Ochoa Toro, quien se formó como médico en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Santa Marta. Laboró como médico general en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, estuvo en las áreas de UCI neonatal y pediátrica, igualmente estuvo laborando en la UCI adulto. Nos complace mucho tenerlo en esta oportunidad vinculado a las actividades académicas que estamos realizando. Actualmente, el doctor Ochoa hace su segundo año de especialización como pediatra en el Hospital Juan Pedro Garrahan de Buenos Aires, Argentina. El doctor Ochoa nos dictará la conferencia Síndrome hemolítico urémico. Nuestros agradecimientos al doctor Miguel Tejeda por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Ochoa. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y compartir su valioso tiempo con nosotros. Gracias, doctor Álvaro, y saludo a todos los colegas que me están viendo y que podamos compartir estos espacios académicos. Para mí es un placer compartir con ustedes y siempre estar conectado con la tierra natal, con la tierra donde fui formado. Me da gusto que siempre existan estos programas de formación académica y de investigación y compartir con todos la información. Básicamente, espero que se puedan seguir dando estos espacios y que puedan seguir contando conmigo en lo que les pueda ayudar y seguir realizando actividades de este tipo. El tema a tratar hoy es síndrome hemolítico urémico, una de las patologías más frecuentes acá en la Argentina y una de las patologías que hace parte de los problemas de salud pública. Por eso quise compartirlas con ustedes y empezamos con un caso clínico, una paciente de 2 años de edad que es previamente sana, que es traída a la urgencia o a la guardia por presentar 7 episodios de vómito en las últimas 24 horas, indagando a la madre sobre los antecedentes de la enfermedad actual. Pues tenía diarrea, en los últimos 10 días tuvo un episodio de diarrea, que actualmente en el momento de la consulta estaba resuelta y que como positivo en el examen interrogatorio no tenía sangre ni moco. Bueno, asociado a la diarrea tenía la paciente un cuadro, un pico, un registro febril de 39 al inicio del cuadro o el primer día de enfermedad, y lo llamativo era que comentaba que justo en las últimas 24 horas previas al ingreso, la madre solo había cambiado un solo pañal con una diuresis muy escasa. También, además, como antecedente epidemiológico, refieren que estuvieron en un asado familiar donde habían consumido carnes, ensaladas y niegan consumo de algunos alimentos como el té, en esa búsqueda de tóxicos para descartar intoxicación folclórica. Además, al evaluar la paciente, la teníamos en un regular estado general. En el momento de la valoración, sin fiebre, se veía pálida, con frecuencia cardíaca de 132, con una presión arterial de 88-63, acorde a la edad, y con un peso actual de 11 kilos 240,
para un previo de 11 kilos 500, donde se le calcula el déficit del 8%, y se encasilla a la paciente con un diagnóstico inicial de deshidratación moderada, secundaria a pérdidas gastrointestinales y además con intolerancia a la vía oral, y se decide la prueba de tolerancia a la vía oral. Luego de esto, estando en la guardia, este es un caso real, la paciente persistió con vómitos, intolerancia a la vía oral, y se decide su internación para hidratación endovenosa. Hasta ahí, pues tenemos una paciente cuya evolución en guardia, la revaloramos y la encontramos en muy mal estado general, somnolienta, pálida, con enostalmos, pero con pulsos simétricos y presentes. Llamaba la atención un soplo sistólico de moderada intensidad y con un relleno capilar mayor de 2 segundos. En cuanto a la diuresis, en las últimas 17 horas estaba anúrica. En sus signos vitales, taquicárdica, 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 35 y saturando 99% con una presión arterial normal, lo que la encasilla dentro de un shock hipovolémico secundario a sus pérdidas gastrointestinales y compensado debido a que la presión arterial estaba normal a pesar de tener un relleno capilar mayor de 2 segundos. Y la somnolencia. Bueno, por esta evolución tórpida se ingresa a la paciente a sala de shock room o a sala de reanimación. Se le coloca obviamente el suministro de oxígeno básicamente porque dentro de la fisiopatología del shock, lo que agrava el estado de la hemodinamia del paciente pediátrico es la hipoxia. Se le suministra oxígeno, monitoreo no invasivo, una vía periférica, se le registra una hemoglucotex en la cabecera del paciente que es de 122, normal, y se decide el uso de cristaloides como solución fisiológica a 20 mililitros por kilo. Dentro de los laboratorios que se toman en la sala de shock room, tenemos el estado ácido-base, que nos muestra una acidemia metabólica a expensa de disminución del bicarbonato, que está en 15.8, el pH de 7.26 y el PCO2 34.9. Dentro de los electrolitos, el sodio en 133, una hiponatremia, el potasio en 5 y el cloro en 97. Con un ácido láctico de 1 consciente y con elevación o alteración de los marcadores de función renal, tenemos elevación de la urea de 369 miligramos por decilitro y una creatinina, fíjense, de 11, o mejor dicho, de 12 miligramos por decilitro. El hemograma arrojó una leucocitosis con un diferencial de neutrófilos de 71% y linfocitos del 21%. Esto que está anotado acá hace referencia a la hemoglobina, fíjense la anemia marcada que tiene, 4,5 de hemoglobina, y una trombocitopenia leve de 139.000. Además, bueno, en el hospital tenemos como protocolo a todo hemograma mandarle el extendido de sangre periférica o frotis sanguíneo, donde se observan esquistocitos y poliquilocitosis, con un calcio, fósforo, magnesio, el calcio 9, 6,9 de fósforo y magnesio 2,5 sin anormalidades. Bueno, hasta ahí vamos con una paciente que presentó deterioro, que fue pasada a sala de shock room y ameritó expansión por shock compensado con cristaloides, inicialmente a 20 por kilo, con una acidosis metabólica, con una hipercalemia, con una anemia, con una trombocitopenia asociada y deterioro marcado de la función renal. Luego de esta expansión, la niña permanece pálida, deshidratada, con buen llenado, pero con diuresis negativa, o sea, anúrica. Disminuye la frecuencia cardíaca de 155 previamente a 122 y satura bien con una buena presión arterial de 170. Bueno, ante la sospecha clínica de síndrome hemolítico urémico por la alta prevalencia acá en la Argentina, se realiza la interconsulta de manera precoz con el servicio de nefrología, que lo tenemos disponible 24 horas, y la valoramos en conjunto.
el servicio de nefrología decide realizar una segunda expansión de volumen con cristaloides a 20 mililitros por kilo, pero en esta vez en 30 minutos. Recuerden que el manejo del shock, las expansiones de solución salina se suministran en el contexto de shock por push o por jeringas. No es necesario que el volumen administrado demore 30 minutos. En el contexto de síndrome hemolítico urémico, lo que se busca es llevar lo más pronto posible al paciente a la normohidratación, porque de eso depende el pronóstico. Más adelante se los voy a comentar. Luego de la segunda expansión, se le calcula un plan de hidratación parenteral con las necesidades basales del paciente y se le suma el déficit previo que fue calculado por la disminución del peso. Y a ese plan de 24 horas, que incluye las necesidades basales del déficit previo, se le suman los electrolitos. Aquí este 77 hace referencia a los 77 miliequivalentes por cada litro de solución sin aporte de potasio, por eso dice 77,0. Se le realiza una radiografía del tórax que no muestra infiltrado ni signo de sobrecarga con un índice cardiotorácico normal y un electrocardiograma en que en el contexto de una hiponatremia y precalemia leve no muestra anormalidades. Luego de la segunda expansión, se constata el peso y se ve que la paciente aumenta 640 gramos, siempre en todo momento con presiones arteriales conservadas. Debido al compromiso de la función renal, debido a la sospecha del síndrome hemolítico urémico, se decidió diálisis. En nuestro hospital la práctica de diálisis se hace de manera precoz y se hace peritoneal en los niños para recambio de electrolito y corrección de la alteración del estado ácido-base, más que para reponer volumen. Esta paciente continúa con intolerancia a la vía oral y se mantiene el plan de hidratación endovenosa. Bueno, hasta acá llegamos a la definición del síndrome hemolítico urémico, el cual es un problema de salud pública, que es una microangiopatía trombótica, o sea, hace parte del diverso mundo de patologías que causa daño endotelial, donde también podríamos mencionar unas que ya escuché en la charla previa, en lo que pude escuchar. Por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada hace parte de las MAP, o sea, de las microangiopatías trombóticas. También el GEL, los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica ya no se llama idiopática, sino inmune. Bueno, dentro de las MAP está el síndrome hemolítico urémico. Ya no se habla de síndrome hemolítico urémico como antes se denominaba diarrea positivo y diarrea negativo. Básicamente, para hacer el diagnóstico debemos estar ante la presencia de la lesión renal aguda, que esta triada que ven acá en esta diapositiva, trombocitopenia y anemia hemolítica no autoinmune, no siempre se presenta de manera simultánea. Vieron que nuestro paciente, mencionado anteriormente, tenía trombocitopenia, 139.000 plaquetas, pero una trombocitopenia leve que muchas veces a medida que evoluciona el cuadro, se agrava y a medida que mejora el cuadro, va mejorando la trombocitopenia. Pero nuestro paciente sí tenía anemia hemolítica. Lo que hace referencia a autoinmune o no es porque le hicimos un CUMS directo, el cual fue negativo, y la compromiso renal o la lesión renal aguda, que en nuestro paciente ya tenía 10 días de diarrea, pérdidas gastrointestinales, colapso del volumen intravascular circulante efectivo, disminución de la perfusión a órganos vitales, entre eso el riñón, y por lo tanto tenía lesión renal aguda con una creatinina de 12 y una urea de 360. Esto, esta triada, les hago énfasis en que no se presenta de manera simultánea, no en todos los casos, y que la principal manifestación de lesión renal aguda es, en el 100% de los casos, la presencia de microalbuminuria o alteraciones en el sedimento urinario. O sea, que quiere decir que hay pacientes que pueden tener en un inicio del cuadro función renal, creatinina y urea normales.
En cuanto a del 2016 para acá, pues no necesariamente se habla de que tiene que haber anemia, porque recuerden que en pediatría la definición de anemia es por grupo etario, pero para aplicado al síndrome hemolítico urémico, hemoglobina menor o igual a 10 sería anemia. Sin embargo, no todos los pacientes los presentan, pero el criterio a tener en cuenta es que si estoy ante la presencia de una microangiopatía trombótica, es buscar hemólisis o signos clínicos de laboratorio que me indiquen la presencia de hemólisis. En cuanto a la trombocitopenia como tal, no hay un valor establecido. Sí tenemos conocimiento previo de que la trombocitopenia son plaquetas por debajo de 150.000, pero el consumo de plaquetas, o sea, la disminución, la tendencia a disminuir, es lo que me indica que estoy ante la presencia de un síndrome hemolítico urémico. Además, los signos de injuria renal aguda que teníamos en nuestro paciente, anuria y elevación de urea y creatinina. Actualmente esta es la última clasificación de síndrome hemolítico urémico. Para simplificarla, en la parte de arriba pueden observar el síndrome hemolítico urémico ante la coexistencia de cualquier otra condición, asociado a trasplantes de órganos sólidos, asociado a leucemias, por ejemplo, o malignidad, asociado a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, asociado a drogas como la ciclosporina, asociado a hipertensión maligna o HELF, y asociado a cualquier nefritis preexistente o, por ejemplo, nefritis lúpica. Siguiendo la clasificación, también existe el síndrome hemolítico urémico asociado o inducido por infecciones. Aquí está nuestro paciente. Síndrome hemolítico urémico asociado a la E. coli, productora de chigatoxina, que es la que en el 90% de los casos causa síndrome hemolítico urémico asociado a infecciones. También existe en la literatura síndrome hemolítico urémico asociado al estreptococo neumonía, pero con una fisiopatología distinta. Por ejemplo, este estreptococo puede dar el CUNS positivo porque el mecanismo fisiopatológico es diferente. Les digo que este estreptococo es capaz de llegar al endotelio vascular, exponer un antígeno llamado antígeno T, y de ahí desencadenar toda la respuesta inmune o la activación del complemento que llega a comprometer o a causar disfunción multiorgánica. Por eso, dentro de las infecciones, el estreptococo da CUNS positivo. También, además de la E. coli, existe otros gérmenes o entidades asociadas, por ejemplo, el H1N1, el virus de la influenza y el virus del HIV. Dentro del otro espectro de la manifestación del SUD, el síndrome hemolítico urémico también se puede presentar en menores de 1 año, y ese síndrome hemolítico urémico es mucho menos frecuente y básicamente es por la alteración en la conversión de la vitamina D. Por eso dice aquí síndrome hemolítico urémico por defectos en la cianocobalamina. Es un cuadro muy, muy, muy raro, cuyo diagnóstico básicamente depende de exámenes especializados, como el estudio de aminoácidos y de ácidos orgánicos, que se presentan en menores de 1 año, que tienen deterioro de la función renal. Y que básicamente el tratamiento de estos pacientes después de detectar una mutación es el suplemento de vitamina B12. También existe dentro del cuadro de síndrome hemolítico los subatípicos, que básicamente antes eran llamados diarrea negativos y que ahora simplemente se llaman asociado a la disregulación del complemento, donde pueden tener mutaciones en la proteína EKGD o no tener la mutación de la proteína EKGD, con las diferentes mutaciones asociadas a las moléculas que regulan el complemento, como el factor H, el factor I, el C3, tengan o no la presencia de anticuerpos contra el factor H. Básicamente, este es un espectro menos común
en 1 al 3% del síndrome hemolítico urémico, y el diagnóstico de un síndrome hemolítico urémico es difícil, es por descarte. Ahora céntrense acá en el síndrome hemolítico urémico asociado a infecciones, donde nuestro cuadro es compatible con la E. coli, productora de cigatoxina. Esta diapositiva hace referencia al doctor nefrólogo, pediatra, Carlos Gian Antonio, que en los años 60 fue uno de los que primero en Argentina y en el mundo describió casos de síndrome hemolítico urémico, en el 64, donde él observaba que habían pacientes que tenían un prodromo de diarrea y que en el transcurso de la semana siguiente o 8 o 10 días después tenían deterioro de la función renal, palidez, anemia, trombocitopenia y falla orgánica múltiple. Y lo asoció a la etiología más frecuente, la E. coli productora de cigatoxina o E. coli STEC. Esta es la charla, básicamente el esquema que les quiero traer: el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento con las medidas de soporte, la evolución y las medidas preventivas. Y lo que habíamos mencionado, que hace parte del espectro de las microangiopatías trombóticas. Ahora, el síndrome hemolítico urémico es un problema de salud pública. La edad promedio de presentación es entre los 3 o 4 años, y es más frecuente en menores de 5 años, y es Argentina en Latinoamérica la nación con más tasas de SUB. Por ejemplo, en Europa el número de casos es de 1 a 2 por cada 100.000. El resto de Latinoamérica, por ejemplo, Chile reporta 3 casos por cada 100.000, y en Argentina de 10 a 17 casos por cada 100.000. Esto se cree que es porque el alto consumo de carnes, el ganado está colonizado por la STEC. Bueno, también tiene una eliminación intermitente de la STEC, o sea, de la E. coli, productora de cigatoxina por vía intestinal. Y acá existe la cultura de consumir, como en todos lados, hamburguesas de carne. Ellos le llaman, los argentinos, hamburguesas de carne picada, siendo traducción colombiana, hamburguesa de carne molida. Resulta que cuando el procesamiento de la carne vacuna produce de que la cocción sea desigual, es decir, esta bacteria normalmente se encuentra en la superficie de las carnes y a una temperatura no mayor o alrededor de 70 grados es destruida. Sin embargo, al procesar las carnes, no logramos que la temperatura de cocción sea uniforme, no llega al centro de la carne, y esto provoca de que se pueda ingerir esta E. coli productora de cigatoxina. Importante resaltar que fíjense que el síndrome hemolítico urémico es la principal causa de insuficiencia renal en niños menores de 5 años y es el desencadenante del 20% de los trasplantes. Acá en el hospital tenemos programa de trasplante y esta es la prevalencia, y cuando miramos retrospectivamente nos damos cuenta que los pacientes trasplantados, la mayoría es por enfermedad renal crónica secundaria a un SUB. Ahora, ¿cómo se contrae esta infección o esta enfermedad transmitida por alimentos? Básicamente, como les decía, más de la mitad de los casos con carne contaminada. También se puede de persona a persona por el contacto con las manos. También se han reportado casos de piscinas, por ejemplo, aquellas madres que llevan a los niños en el contexto de diarrea, se vayan en piscinas. El contacto con animales, pacientes que tienen antecedentes de ser trabajadoras del campo. Lo que se ha investigado es que en los tomaderos, en los bebederos, en la materia fecal del ganado vacuno, está la E. coli productora de cigatoxina en unas concentraciones patógenas. Poco frecuente también por laboratorios, y un 20% sería desconocido. Bueno, básicamente la E. coli productora de cigatoxina o enterohemorrágica ingresa al intestino, causa el cuadro de diarrea, pero tiene una capacidad de adherencia al endotelio o el epitelio intestinal por una sustancia que se llama intimina, que en este gráfico pequeño lo que se busca es representar cómo la E. coli, entre comillas, arponea la célula
gastrointestinal por medio de la fija adherencia, que es importante para el desarrollo de la enfermedad, por medio de la intimina, y arponea una sustancia que se llama invasina. La invasina lo que le va a abrir camino a esta bacteria para llegar al torrente sanguíneo, y estas dos proteínas son las encargadas del efecto enteromorrágico o del cuadro gastrointestinal inicial, donde la E. coli está bastante implicada. Recuerden que no solamente la E. coli es la productora de SU, también existe la Shigella, otros serotipos de E. coli. Lo que pasa es que cuando nos dicen a nosotros que el serotipo OH7-157, eso hace parte de la clasificación de la E. coli. Básicamente lo que nos están diciendo es que existe un antígeno somático y un antígeno flagelar que identifica a la E. coli, pero también existen otras bacterias implicadas como la Shigella. Después del cuadro gastrointestinal, pues, la toxina viaja al torrente sanguíneo, se deposita en los riñones, ya les explico con la siguiente diapositiva, y lo que va a causar es un daño endotelial secundario a la unión de la Shiga-toxina, donde básicamente la E. coli productora de Shiga-toxina o la E. coli STEC, si nos vamos a la fisiopatología, recibe previamente de un virus llamado bacteriófago o fago el material genético que la va a convertir de no productora de Shiga-toxina a E. coli productora de Shiga-toxina. La Shiga-toxina tiene dos componentes esenciales, la parte A y la molécula B, que una es encargada de la unión al receptor y la otra de la desencadenante de la respuesta inmune. Existen dos tipos de Shiga-toxina, la 1 y la 2, que están codificados en este material genético que recibe la bacteria del bacteriófago, y que la más virulenta es la tipo 2, y es la que más se observa acá en Argentina. Eso resume que la fisiopatología básicamente se resume a la unión de la Shiga-toxina con el receptor GB3, que es globoacilglicerina, en el endotelio vascular. Este receptor se puede expresar en cualquier órgano, en el cerebro, en el riñón, en el pulmón, en el páncreas. Es decir, esta unión de Shiga-toxina receptor desencadena una respuesta inmunológica y activación del complemento, como les quiero mostrar acá. La unión de la Shiga-toxina con el receptor GB3 desencadena agregación plaquetaria, destrucción de eritrocitos, hemólisis, fenómenos oclusivos, disminución de la perfusión, liberación de radicales libres, mayor rigidez de los vasos sanguíneos, fragmentación de eritrocitos, daño directo endotelial y daño inflamatorio por las citoquinas que intervienen. Dentro de eso, las más importantes, interleucina 6, el complemento, el C3 y el C5, que forman el complejo de ataque a membranas. En cuanto a la progresión del cuadro clínico del síndrome hemolítico urémico, esta gráfica es muy importante. Fíjense que desde que ingresa o la E. coli al intestino, se puede desarrollar síntomas gastrointestinales que pueden durar de 6 a 36 horas, por lo regular 48 horas, y después del cuadro gastrointestinal, en los 8 o 10 días siguientes, el 10% de esos pacientes que adquirieron la E. coli STEC desencadenan el síndrome hemolítico urémico con la microangiopatía trombótica, con la presencia de anemia, trombocitopenia y injuria renal. Es de notar que nosotros, por ser un hospital de alta complejidad, recibimos la mayoría de estos pacientes, y el 90% de los pacientes, después del cuadro gastrointestinal, tienen una resolución espontánea. Esto que ven acá es que el cuadro de diarrea obviamente provoca dolor abdominal, vómitos y fiebre, que puede ser disentérica o con presencia de moco y sangre en un 60% de los casos, lo que quiere decir que hay síndromes hemolíticos urémicos que no tienen disentería, y de los cuales, como les decía, el 10% van a terminar en SU con sus respectivas secuelas renales
o hemodinámicas como hipertensión y con una mortalidad de un 3 al 5%. Si las manifestaciones las agrupamos por sistemas, pues tenemos gastrointestinales y existen pacientes que pueden tener un cuadro gastrointestinal como una colitis hemorrágica que aumenta la mortalidad o un megacolon tóxico y con simulación de un cuadro apendicular. Además, también existe la posibilidad de tener compromiso sistémico. Piensen de que donde haya la expresión del receptor GB3 y la cigatoxina es donde está el endotelio vascular en cualquier órgano vital. Y el shock séptico que rara vez se asocia al SU o al síndrome hemolítico urémico asociado a E. coli productora de cigatoxina. Acá está el orden de frecuencia de los síntomas gastrointestinales, la diarrea y la colitis hemorrágica, pues se habla de severidad y pueden presentarse cuadros también de suboclusión intestinal u oclusión intestinal. También tenemos que diferenciar la presencia de hemólisis más que de anemia, y la presencia de hemólisis obviamente se va a disminuir la lactoglobina, se va a aumentar la LDH, hay en los frotis sanguíneos evidencia de que se están destruyendo los eritrocitos. El tema es llegar al consenso de que en un frotis sanguíneo no te pueden decir presencia de quistocitos sí o no, para estandarizar y ser significativos en el diagnóstico. Tenemos que en una placa leer 1000 eritrocitos, por lo menos 1000, y se habla de que hay equistocitos cuando el 1% de esos eritrocitos en un paciente previamente sano es alrededor del 1%. ¿Por qué les digo previamente sano? Porque si el paciente es trasplantado, el rango cambia, tiene que ser el 4%. Si estamos hablando de una embarazada en el contexto de un HELF, tiene que ser eritrocito, quistocito en la presencia de un 4%. Si es previamente recién nacido pretérmino también varía, si es recién nacido a término también varía. La prueba de Kunz nos orienta acerca de que en síndrome hemolítico urémico asociado a E. coli productora de cigatoxina es negativo, o sea, lo que nos está descartando la presencia de anticuerpos que nos expliquen la hemólisis, pero no así ocurre en SHU asociado a neumococo, por lo que les expliqué, por la presencia de anticuerpos, porque el neumococo digámoslo así, hace que el endotelio exprese un antígeno T y desencadene una respuesta mediana por anticuerpos. Bueno, en cuanto a la trombocitopenia, es importante decirles que muchas veces cuando mejora la trombocitopenia puede indicar mejoría o resolución del cuadro, y que no siempre existe SU con alteración de la función renal el primer día de enfermedad alterada. Es decir, existen SU con inicialmente compromiso hematológico, simplemente con datos de hemólisis, con datos de quistocito, con datos de anemia, trombocitopenia, pero con una creatinina urea normal y con la microalbuminuria que les comentaba. Esta diapositiva es para recordarles lo que hemos hablado hasta el momento, los signos de compromiso renal. Es raro ver hematuria macroscópica, básicamente es microalbuminuria, proteinuria, hematuria microscópica, que al examen clínico la anuria que tenía nuestro paciente y la hipertensión arterial puede estar presente en el 50% de los casos, algo que no ocurre en nuestra paciente. Obviamente, cuando la lesión está instaurada, recuerden que la creatinina después de 72 horas refleja el daño renal con elevación de ácido úrico y alteraciones hidroelectrolíticas. No olvidar que el SU, la lesión endotelial puede ocurrir en cualquier órgano. Por eso les pongo esta imagen que ven en la diapositiva, es una resonancia, que es el estudio de imágenes que está indicado para evidenciar las lesiones de manera precoz. Este es un paciente que tiene, otro paciente que tiene 15 meses de edad, por ejemplo. Este paciente era previamente sano
tuvo el cuadro inicial de gastroenteritis sin disentería de 6 días de evolución, pero en el contexto de la gastroenteritis y de los vómitos presentó 3 episodios de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, además de la hipertensión, de la falla renal, que obviamente estuvo internado en la terapia y que estuvo con ARM o asistencia respiratoria mecánica, requirió diálisis, requirió plasmaféresis, 5 sesiones, y que en esta resonancia lo que se habla es que hay restricción de la difusión, es que básicamente hay fenómenos oclusivos y de lesión endotelial gangliobasal, obviamente que explicaban el cuadro convulsivo y que cuyas lesiones se localizan a nivel gangliobasal, parietal y occipital en un paciente que tuvo alteración del estado de conciencia y las convulsiones. Bueno, resulta que el compromiso del sistema nervioso central en el SUB ocurre en el 30% de los pacientes y se debe a esta disfunción endotelial que les acabo de mencionar, también a trastornos hipertensivos o alteraciones hidroelectrolíticas. Dentro de estas, la más importante es la hiponatremia. ¿Ya? Todas estas situaciones que les acabo de mencionar, obviamente, tienen su tratamiento específico con medidas de soporte y son potencialmente reversibles. Es que de ahí la importancia a que se haga un diagnóstico preciso y oportuno y que se estudie el paciente de una manera adecuada, porque el 50% de los pacientes con compromiso neurológico tienen morbilidad. O sea, en este caso de este paciente de 15 meses de edad, después de presentar el cuadro de síndrome hemolítico urémico con compromiso del sistema nervioso central, tuvo un año de manejo anticonvulsivante y después de valoraciones periódicas se observó que este paciente tuvo morbilidad. 12 meses después, un retardo del lenguaje con hemiparesia espástica contralateral a la lesión, y después de 2 años, pues no tuvo más episodios convulsivos. Esta diapositiva hace referencia a la disfunción endotelial y al fenómeno oclusivo por agregación plaquetaria, destrucción de eritrocitos, el edema que se observa en la tomografía y en la resonancia, con oclusión de la segunda rama de la arteria cerebral media derecha, donde ven señaladas en las flechas. Este paciente tenía 21 meses, previamente sano, que es lo llamativo, previamente sano, con gastroenteritis, disentería, vómitos. Este estudio se realizó porque al tercer día presenta disminución de la función renal en el contexto de un deterioro del sensorio. Este paciente también estuvo en terapia, tuvo ARM, diálisis y como secuela presentó cuadriparesias espásticas y requirió, por ejemplo, con gastrostomía, trastorno de glutorio, retardo del lenguaje, retardo global del desarrollo en un paciente previamente sano que desencadenó la respuesta inflamatoria o la lesión endotelial secundario en SUB. Y recalcarles que cada vez que tengan un paciente con la clínica indicativa y los laboratorios iniciales que indiquen SUB, el compromiso del sistema nervioso central, ya sea manifestaciones desde episodios convulsivos, focalización neurológica, signos de hipertensión endocraniana, papiledema, es indicación de diálisis peritoneal, más que para manejar el estado de alteración del volumen, es para lograr un equilibrio en el estado ácido-base y manejo hidroelectrolítico. O sea, que la base del tratamiento de la lesión del sistema nervioso central son todas las medidas de soporte, manejar la hipertensión, manejar el desequilibrio hidroelectrolítico y manejar la falla renal por medio de la diálisis. Estos son los datos en resumen de laboratorio que he tratado de transmitirles. Por ejemplo, la hemoglobina menor de 10, recuerden que tienen que buscar signos de lisis con la LDH aumentada, el frotis de sangre periférica, la presencia de quitocitos, además de la disminución de la lactoglobina, que no es más que una proteína que se une a la hemoglobina y que está disminuida básicamente porque al destruirse el eritrocito, la lactoglobina se une a la hemoglobina libre y viajan al hígado y es destruida o metabolizada la lactoglobina, lo que es un indicador de hemólisis. Y
recordar que en 100% de los casos, lo primero que aparece antes de elevación del ácido úrico y antes de la elevación de la creatinina es la microalbuminuria. Bueno, en el diagnóstico etiológico preciso es difícil. ¿Por qué? Porque hay que buscar la presencia en materia fecal, o ya sea por vía serológica o seroconversión o anticuerpos, la presencia de E. coli productora de cigatoxina. Más sin embargo, aquí les quiero hacer un paréntesis, no es fácil porque en estos tres métodos sumados, pues solamente obtengo el aislamiento, la detección de la E. coli, productora de cigatoxina, en un 60% de los casos. En un 40% de los casos yo no puedo determinar, no la encuentro ni en materia fecal, ni por anticuerpos, pero tengo el componente hematológico y la clínica y antecedente epidemiológico del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento del síndrome hemolítico urémico, en pautas generales globales, hay principios que ayudan al mejor pronóstico y la evolución de los pacientes. Fíjense que, primera medida, hay que evitar la diseminación de la E. coli, y por eso el paciente debe ser internado en una sala con aislamiento por contacto. Es más, esa sala de aislamiento por contacto la tenemos disponible y sería con el motivo también de que si se va a instaurar una terapia dialítica, reducir el riesgo de infecciones. No están indicados por lo general los antibióticos, que también es un tema que ha venido generando controversia. Les hago un apunte porque resulta que el antibiótico no disminuye la severidad de la colitis y tampoco es frecuente, o sea, es poco frecuente que se encuentre una bacteremia asociada a un síndrome hemolítico urémico por E. coli productora de cigatoxina. Bueno, hay estudios que dicen de que los antibióticos en el síndrome hemolítico se podrían utilizar para disminuir la duración de la diarrea y cortar la transmisión de la E. coli, especialmente cuando el SUB es asociado a cigatoxina, pero esto amerita de que nosotros tengamos un lugar de alta complejidad con secuenciación molecular que me permita a mí determinar que estoy ante una Shigella y no una E. coli productora de cigatoxina. Sin embargo, estos estudios que dicen que se pueden usar antibióticos en el contexto de Shigella como productora de SUB carecen de una evidencia científica de una validez fuerte. Ojo con esto, que la deshidratación hace parte de las medidas de soporte, la deshidratación hace parte de las condiciones que causan un peor pronóstico y que básicamente aumenta la posibilidad de enfermedad renal crónica y que aumenta la necesidad de diálisis y aumenta la mortalidad. Por eso hay que mantener expandida la volemia o el paciente lo más cercano a la norma de hidratación. Esto ya se ha comprobado que por eso que la hidratación precoz mejora el pronóstico del SUB. Por eso cuando pedimos la valoración con nefrología, el nefrólogo calculó el déficit previo y trató de llevar con otra segunda expansión a nuestro paciente en la terapia de short room con solución salina, tratando de llevarlo a la norma de hidratación lo más pronto posible para reducir la posibilidad de necesidad de diálisis o de enfermedad renal crónica o de complicaciones en el síndrome hemolítico urémico. Acá tenemos tres contextos: paciente con deshidratación, paciente que nos llega deshidratado, que era nuestro caso, paciente que tenemos con el contexto de síndrome hemolítico urémico que está normohidratado, y el paciente que tiene signos de hipervolemia, congestión pulmonar, crepitante, no solo la presencia de edema, y además está oligoanúrico. Bueno, básicamente cuando el paciente está deshidratado, se trata el shock, como se hizo en nuestro caso, se calcula el déficit previo, se trata de clasificar la deshidratación. Cuando está en el contexto de shock o deshidratación severa, se expande el paciente y se le pone el déficit previo, y además de las pérdidas concurrentes que se calculan por vómito, más o menos de 5 mililitros por kilo, por diarrea puede ir de 20, 40 o 60 mililitros por kilo por cada diarrea o por cada vómito que haga el paciente.
sea que tenemos un ajuste de hidratación, dependiendo si ya al salir del shock, después de expandir, hay que incluir el déficit previo que fue calculado en nuestro paciente con la pérdida de peso y con las pérdidas concurrentes. Importante, no usar o no se recomiendan las sales de rehidratación porque tenemos un paciente con lesión renal aguda o ligúrico y le vamos a suministrar potasio. Recuerden que el potasio está contraindicado en la presencia de anuria. No sé si recuerdan las leyes que es una de las leyes de oro de la administración de potasio. Cuando el paciente está normohidratado y la diuresis está conservada, en este escenario lo que vamos a calcular son las pérdidas insensibles. Existen fórmulas para hacerlo, por ejemplo, 0,5 por los primeros 10 kilos, 0,75 por los segundos 10 kilos, además de los egresos que les comenté. Y este paciente no requiere restricción de ningún aporte, pero sí un balance estricto. Solamente lo vamos a dejar aportado con las pérdidas insensibles y con los egresos, ya sea por la diuresis, la diarrea y los vómitos. En el paciente con hipervolemia sí se debe restringir, ¿ya?, a solo pérdidas insensibles, y este paciente por la hipervolemia está indicado a la diálisis. Apenas podamos llevarlo a normohidratación, se comenzará con el aporte calórico, ya sea nosotros utilizamos leche o fórmulas libre de lactosa, por sonda nasogástrica o por vía oral. También algunas veces pecho materno, si ya se dio la diarrea y si tengo la certeza de que estoy haciendo el aporte calórico adecuado y acorde al peso y a la edad. Dentro de las medidas de soporte, recuerden que la hiponatremia es muy frecuente en el síndrome hemolítico urémico. Puede ser en el contexto de deshidratación por hipovolemia o puede ser en el contexto de hipervolemia en pacientes anúricos. Miren que la conducta es diferente. En hipovolemia se maneja el shock, se expande el paciente y posteriormente se deja un plan de hidratación con 70-80 milicavalentes por litro para 24 horas, pero el paciente se revalora cada 2, cada 4 horas. En caso de que la hiponatremia sea asintomática, pero si tenemos un paciente con hiponatremia menor de 125, con cefalea, convulsión, deterioro del estado de conciencia, estamos ante la presencia de una hiponatremia aguda, menor de 48 horas, sintomática, donde el manejo es corrección rápida con cloruro de sodio o solución salina hipertónica, y es una medida de emergencia. No se debe pensar en tratar de manera diferida esta hiponatremia asintomática porque puede causar edema cerebral y muerte. En cuanto a la hipercalemia, no varían todas las medidas de soporte para el manejo de la hipercalemia. Recuerden que el gluconato de calcio para el manejo de hipercalemia es solamente estabilizador de membrana y su duración es corta, de 60 minutos, y que el salbutamol tiene una duración de 4 horas, y que lo más acorde es que en una terapia, cuando el paciente tiene hipercalemia con alteraciones en el electrocardiograma y síntomas, esté en una terapia y que se suministre las soluciones polarizantes como la insulina y la glucosa, que aquí tienen la preparación y que su acción es más duradera, siempre vigilar la hipoglicemia que puede desencadenar. En cuanto a los síndromes hemolíticos urémicos que requieren transfusión, siempre miramos que si tienen compromiso hemodinámico o no. Por ejemplo, en menor de 7 gramos por decilitro de hemoglobina siempre transfundimos, y entre 7 y 8 según criterio clínico, si se ve descompensado hemodinámicamente, taquicárdico, con mal llenado, o el suministro de plaquetas, siempre previo a un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, trombocitopenia de 20.000, que se me ha visto con frecuencia, trombocitopenia de 10.000, no es solo el número aislado, pero si el paciente no va a ser sometido a ningún procedimiento, yo puedo dejar en manejo expectante esta trombocitopenia. Pero si el paciente requiere un procedimiento quirúrgico tipo sonda de diálisis peritoneal, donde el riesgo de sangrado está presente, o el riesgo del sistema nervioso central está presente, entonces se pueden transfundir plaquetas. Por lo regular, se espera que una unidad de plaquetas suba aproximadamente 10.000 plaquetas. Esto que ven acá en la diapositiva es un catéter de diálisis peritoneal que utilizamos en el hospital. Diálisis peritoneal, existen varias automatizadas. La que nosotros utilizamos, diálisis peritoneal intermitente,
donde hay una solución que a base de bicarbonato destroza al 2%, soluciones amortiguadoras, se infunden al catéter peritoneal y se hace un intercambio por difusión y ósmosis en la membrana peritoneal y tiene una velocidad de infusión. Habitualmente es en 30 a 40 minutos se infunde y el cálculo del volumen a infundir se puede hacer por la superficie corporal, es decir, de 500 mililitros se puede comenzar por metro cuadrado y se puede ir aumentando progresivamente hasta el cálculo de 1000 mililitros por metro cuadrado. Después existe un tiempo de permanencia de 40 o de 30 minutos o de 15 minutos, dependiendo de lo que yo quiera obtener. Si el tiempo de permanencia es corto dentro de la membrana peritoneal, lo que estoy haciendo es el intercambio de solutos y no de volumen. Después se drena esta solución, se hizo el intercambio en la membrana peritoneal y hay que vigilar que la fase de drenaje no sea dificultosa, es decir, hay pacientes que por estreñimiento, por oclusión del catéter, por dolor abdominal, por fugas pericatéter, la fase de drenaje se dificulta, se obstruye, debemos modificar la frecuencia de la diálisis peritoneal. Nosotros llamamos baños, es decir, un paciente que se le calcula el volumen de 500 mililitros por metro cuadrado, ese volumen total se divide en 6 o 8 baños durante el día. O sea, cada 3, cada 4 horas. Estas son las indicaciones de diálisis peritoneal intermitente que básicamente están contraindicadas en defecto abdominal en la línea media, en cualquier cuadro de intestinal o colitis hemorrágica o perforación o oclusión intestinal o ilio o peritonitis y cualquier alteración del estado ácido-base, la anuria. Con respecto a la anuria, ojo con la anuria, que la anuria, según el tiempo de permanencia de la anuria, así será el pronóstico del paciente. Es decir, si la anuria tiene más de una semana, seguramente este paciente va a progresar a enfermedad renal crónica en un 90%. También es de utilidad la diálisis peritoneal en insuficiencia cardíaca en tóxicos. Con respecto al tóxico, es muy pobre para eliminar el resto de tóxicos, se utiliza más que todo metanol. Y es también el efecto de la diálisis peritoneal muy pobre para eliminar fosfatos. Estas consideraciones especiales es que al momento de indicar la diálisis peritoneal, miren que existe cálculos de volumen en recién nacido y en niños mayores, o sea, en lactantes y en mayores, y puede ir calculado de 500 a 1000 por metro cuadrado o de 50 a 70 en lactantes por kilo y niños mayores de 30 por kilo. El número de baños por lo regular es de 6 a 9 por día y la permanencia va a depender de lo que yo deseo obtener. Si intercambio de solutos, intercambio de volumen, utilizamos heparina en intracatéter para evitar los depósitos de fibrina y la concentración de la solución de diálisis también se puede variar según las necesidades del paciente. Como principio general, no se suministra potasio a menos que haya hipocalemia, que se puede utilizar en la solución de diálisis el aporte de potasio de 3 a 4 miliequivalentes. Y en la sospecha de un paciente que tenga dolor abdominal durante el tratamiento con diálisis peritoneal, no olvidar la alta prevalencia de peritonitis. ¿Ya? Ese es el principal síntoma de peritonitis intradiálisis, es el dolor, más que la dificultad del drenaje, derrame pleural, el estado séptico es poco frecuente del paciente. Lo que se hace es tomar una muestra de líquido peritoneal, se cierra el catéter, se infunde el volumen después de, o sea, se deja cerrado 2 horas y se toma una muestra de líquido peritoneal. Si los blancos son mayores a 100 por mililitro y a predominio de polimorfos nucleares, se hace el diagnóstico de peritonitis asociada a la diálisis. Es importante mencionarles que la peritonitis acá la manejamos con antibióticos intraperitoneales. Pensar siempre que la peritonitis está asociada a gérmenes de piel tipo estafilococo meticilino sensible, en la mayoría de los casos, o el coagulasa negativo. Entonces iniciamos con cefalotina. Tomamos el cultivo, iniciamos cefalotina intraperitoneal. Es decir, se pueden suministrar con los baños de la diálisis peritoneal combinadas con antibióticos. Al tercer día se espera el resultado de cultivos
y se modifica la terapia antibiótico según el antibiograma, ya sea vancomicina, carbapenémico, si hay gran negativo, producción, por ejemplo, de coli B positiva, o vancomicina si estamos en estafilococo meticilino resistente. Estas son las situaciones de urgencia para diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal está bastante asequible en otros hospitales, fácil de usar en niños pequeños. Y recuerden que siempre que tengan compromiso neurológico, como los casos que les mencioné, está indicado. Además del edema de pulmón, la insuficiencia cardíaca, la hiponatremia sintomática aguda y las alteraciones del estado ácido-base. Esta diapositiva hace referencia a la importancia que tiene el manejo de los pacientes con síndrome hemolítico urémico que son sometidos a diálisis peritoneal y que están en una habitación de aislamiento con un personal de enfermería y personal médico debidamente entrenado. Acá lo que ven es, en la parte de arriba iría la identificación del paciente y el diagnóstico, es síndrome hemolítico urémico, el día de estancia, la cantidad de heparina que se utiliza para evitar la obstrucción y depósito de fibrina, y el objetivo primordial de la diálisis peritoneal es llevar al paciente un balance neutro. Miren que acá está el número de baños durante el día, la hora, el volumen que se infundió, las molaridades de esa solución, si tuvo potasio o no tuvo potasio, el tiempo de permanencia, la hora de salida, el volumen de salida y la característica del líquido, si fue claro, turbio, purulento, los signos vitales, incluyendo la temperatura, y las observaciones que esa enfermera o ese personal médico, por ejemplo, infundió fácil y drenó difícil. Entonces hay pacientes que si la enfermera te dice, mira, el drenaje fue bastante difícil, ya tienes que ir pensando en preguntar cosas como, ¿hace cuánto no hace caca? ¿Está constipado? ¿No está constipado? ¿Tiene hilio? ¿No tiene hilio? Ya, la constipación amerita manejo de laxantes, siempre vigilando las pérdidas gastrointestinales, porque la distensión de asas dificulta el drenaje de la solución de diálisis peritoneal. Dentro de la ventaja, pues obviamente no necesita el acceso vascular, por lo tanto disminuye la infección asociada a catéter de hemodiálisis, no requiere sedación durante el procedimiento, son baños que se hacen durante el día sin ninguna sedación, normalmente no duelen, y la desventaja es que hay pérdida de proteínas y riesgo de peritonitis. Básicamente la diálisis peritoneal nos ha dado buenos resultados y se elabora primero un objetivo hasta cuándo la diálisis, el balance neutro, en buenas condiciones clínicas, y la pregunta es hasta cuándo. Pues debo tener un ritmo diurético mayor a 1 miliequivalente por 1 mililitro por kilo hora, perdón, y una relación urea creatinina por encima mayor de 3, con adecuado aporte calórico nutricional. El paciente debe estar alimentándose. Otro comentario, que los pacientes que durante la diálisis me hicieron peritonitis, siempre hay que hacerles un seguimiento del dolor y la fiebre a las 48 horas del diagnóstico del cuadro y del inicio del tratamiento. Acá lo que les comentaba, las cefalotinas y antibióticos según el cultivo. Y este score lo que hace es que a las 48 horas se le aplica al paciente que se le ha diagnosticado peritonitis, y si es menor de 2 se correlaciona con un buen resultado. Es raro que estos pacientes con peritonitis asociada a diálisis peritoneal intermitente tengan que retirarse los catéteres. Muy raro. En realidad, en lo personal, nunca ha ocurrido. Esto hace referencia al pronóstico del síndrome hemolítico secundario a infecciones por E. coli y cigatoxina, o productora de cigatoxina. Rara vez, o sea, el 10% de los pacientes de prodromo de diarrea desarrollan de este 10% tienen complicaciones renales, rara vez, o sea, hasta un 30% neurológicas, y siempre complicaciones en el 50% de los casos de hipertensión a largo plazo. En la mayoría del síndrome hemolítico urémico se resuelven, no así hay que dejar los controles periódicos, que inicialmente los hacen a los 15 días, después al mes, después cada 3 meses y cada 6 meses. Y la mortalidad asociada a todos los fenómenos del trastorno hidroelectrolítico, compromiso neurológico, falla renal aguda, síndrome de respuesta inflamatoria,
o rara vez con bacteremia asociada a la E. coli productora de cigatoxina. Lo que les decía con anterioridad era que la oliguria o la anuria se relaciona con la enfermedad renal crónica. Si tenemos 2 semanas de anuria, existe 90% de probabilidad de que tengamos una enfermedad renal crónica y probablemente el 30% hasta el 60% de esos pacientes vayan a terminar el trasplante. De ahí la importancia de la hidratación precoz o de llevar al paciente a norma de hidratación lo más pronto posible. Acá tienen otro porcentaje de enfermedad renal crónica si tenemos anuria de menos de 2 semanas o de menos de 1 semana. En resumen, podemos decir que la mayoría de síndrome hemolítico urémico es asociada a la cigatoxina producida por la E. coli con el antígeno somático 157 y el antígeno flagelar 7. También los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica después de un SU por causa infecciosa es la presencia de hipertensión, oliguria y la duración de la hospitalización, como les decía anteriormente, hacen parte del pronóstico y de la posibilidad de aparición de enfermedad renal crónica. De ahí la importancia de que la terapia hacia el objetivo de la normohidratación y balance de neutro de manera precoz, o sea, estando en la guardia, antes de llegar a la sala, el paciente debe recibir el déficit previo, la expansión o el manejo de la deshidratación, el manejo del shock, porque de eso depende el pronóstico. Como les decía, los antibióticos no están indicados y cuando hay SU infeccioso, que tenemos el cuadro clínico típico que les comenté en un principio con afectación neurológica, algunos plantean el uso de eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que ya les voy a decir de qué se trata, y de plasmaféresis, pero son recomendaciones que no están estandarizadas. Recuerden que la hematuria y la proteinuria es un signo precoz antes de la aparición de la elevación de la creatinina y de la urea, y que un laboratorio normal no descarta el síndrome hemolítico urémico. Recuerden que hay síndrome hemolítico urémico con compromiso hematológico, que inicialmente el primer día no tienen elevación de los marcadores de función renal, sí una anemia, una trombocitopenia, y que no siempre esta triada se presenta de manera simultánea, y que debemos de igual forma, antes de tener la tipificación o el aislamiento y de pensar en el aislamiento en materia fecal o estudios inmunológicos, la presencia de E. coli, iniciar las medidas de tratamiento antes de pensar en identificar el agente causal. El reto es cuando se nos sale del contexto el SU, es decir, que pensamos en que es una microangiopatía trombótica, pero no de causa infecciosa, o sea, por disregulación del complemento. Estos diagnósticos son más de especialistas, son más por exclusión. Se sospecha en pacientes que no han tenido diarrea, pero hay pacientes que presentan SU atípico sin diarrea en la mayoría de los casos, pero también tienen diarrea. En pacientes que yo sospecho de una mutación, y especialmente menores de 1 año en 6 meses, que pueden debutar como nefrótico, o con hipertensión, o con alteración de la función renal. Y pacientes post-trasplantados, o pacientes con recurrencia, recaída de un SU, o historia familiar. En estos pacientes el diagnóstico es mucho más difícil. Miren que existen, esta imagen hace referencia a un gatillo, existen condiciones asociadas que desencadenan el SU atípico. Una condición asociada puede ser una púrpura trombocitopénica inmune, que debo tratarla para poder frenar el SU atípico o la lesión renal y hematológica que me está produciendo este paciente. También se ha visto que el SU atípico se asocia a nefritis lúpica en un 5% de los pacientes. Eso se cree que es por la mutación del factor H como modulación de la cascada del complemento. Entonces aquí tienen el esquema dentro de las MAP que me llevaría a pensar en el reto de diagnosticar un síndrome hemolítico urémico atípico. Lo primero es buscar hemólisis con todo lo que les mencioné, histocitos, la LDH, descenso de aumento de la LDH y descenso de actoglobina, establecer la presencia de una microangiopatía trombótica.
ya con alteración de la función renal, con manifestaciones neurológicas gastrointestinales, y ya hago el diagnóstico de microangiopatía trombótica. Estoy en ese mundo de microangiopatía trombótica. Debo evaluar, descartar patologías frecuentes, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática, con la realización de la ADAM13, que es una desintegrina del factor 8 de von Willebrand. En el caso de que esta ADAM13 esté disminuida, me indica más una púrpura, y si está normal o mayor al 10%, ya me queda pensar en síndrome hemolítico urémico, que la mayoría de los casos es asociado a una E. coli productora de cigatoxina. Debo buscar la presencia de esa E. coli, pero en caso de que no la encuentre ni en materia fecal, ni por anticuerpos, ni seroconversión, estoy ante el diagnóstico de un síndrome hemolítico urémico, que si bien lo analizan, es por descarte. Acá están las microangiopatías trombóticas más frecuentes dentro del subtípico o básicamente la típico ya, antes se llamaba diarrea negativo, ahora se llama síndrome hemolítico urémico asociado a disregulación del complemento, como el factor H, el factor I, la formación del complejo de ataque, C3, C5, que estaría en un diagnóstico más difícil y por descarte. Existe el síndrome hemolítico atípico, recuerden que es el 1%, el 3% de todos los SUB. El tratamiento, el pilar fundamental es el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la activación de C5 y por lo tanto no se forma el complejo de ataque a membrana, y por lo tanto se disminuye la lesión endotelial y se bloquea el complemento, que es la vía que está alterada en este síndrome hemolítico urémico atípico. Esta es el listado de mutaciones que se pueden encontrar en síndrome hemolítico atípico o asociado a la disregulación del complemento. Lo importante de conocer qué mutación está implicada en el síndrome hemolítico atípico es clasificar al paciente, pero buscando el pronóstico del paciente y el tratamiento, más no en el retraso de la aplicación del tratamiento de eculizumab. O sea, no debo buscar la mutación primero para después suministrar el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal, es una medicación de alto costo que debe estar disponible porque cambia el pronóstico del paciente. El paciente que se clasifica que es candidato a recibir eculizumab y no lo recibe, muy seguramente va a terminar con secuelas neurológicas, daño irreversible, daño renal, compromiso y alta mortalidad. El tema de las mutaciones es porque es un medicamento, eculizumab, que se suministra según el peso del paciente, inicialmente quincenal y después se mantiene cada 2 semanas. El problema es que si en un paciente que yo identifiqué que tiene una mutación de alto riesgo, ¿hasta cuándo debo suministrarle este medicamento? Resulta que está contraindicada retirar la medicación de un paciente en el cual se ha observado mutaciones de alto riesgo. Por ejemplo, mutaciones del factor H. Mutaciones que el factor H es el encargado de controlar la respuesta inmunológica del complemento, y si yo le retiro el eculizumab, muy seguramente voy a tener efectos catastróficos sobre el paciente y va a tener recaídas que normalmente son de un 30%, seguramente va a aumentar. Para finalizar, les hablo de la prevención del síndrome hemolítico. Pues como toda enfermedad transmitida por alimentos, pues cocinar, adecuada cocción. Se sabe que el 70 grados en la carne, la steak muere, y el agua potable, evitar el consumo esto hace referencia a evitar la contaminación cruzada, es decir, en fenómenos prácticos, picar la carne con el mismo cuchillo y picar la verdura sin lavar ese cuchillo, utilizar tablas de madera y no de plástico, no limpiar superficies en las carnicerías, en la cocina del hogar, aumenta la posibilidad de adquirir la E. coli productora de cigatoxina.
Obviamente el lavado de manos, lavado de vegetales y consumir leche pasteurizada. Esto hace referencia a que últimamente desde el 2017 en la Argentina se autorizó los estudios con el gel de bismuto. Resulta que en el contexto de la diarrea, el bismuto tiene un efecto antisecretor. El bismuto disminuye, o se ha visto la capacidad de que la E. coli disminuye la producción de cigatoxina y también disminuye el paso del material genético de una bacteria a otra de manera horizontal y, por lo tanto, el bismuto se ha visto que tiene una disminución de la carga bacteriana, además de acortar los síntomas de diarrea. Lo que también es importante saber es que el material genético de esa bacteria normalmente codifica la cigatoxina y es fagocitada por el macrófago. Se cree que el gel de bismuto inhibe la internalización bacteriana y por lo tanto disminuye las posibilidades de expresión de la cigatoxina. Estos son estudios que están aún estarían en publicación para el 2021. Se sabe que el gel de bismuto no tiene salicilatos como el que antiguamente se utilizaba. Lo que se busca es aplicarlos en humanos porque inicialmente se han hecho estudios de la expresión de cigatoxina en ganado y han utilizado probióticos en el ganado para disminuir que el ganado elimine por materia fecal la carga bacteriana de cigatoxina productora de STEC. Y se ha visto que los probióticos y el gel de bismuto tienen efecto benéfico en disminuir el efecto secretor de la diarrea, acortar el número de síntomas, los días de síntomas de la diarrea, pero además de inhibir la internalización del macrófago y disminuir la expresión de la cigatoxina. Estos son los estudios que hacen referencia a que el gel de bismuto protege el colon humano y especialmente en presencia de la cigatoxina 2, que es la más prevalente acá en Argentina. Es una información muy alentadora, sin embargo, en las sociedades argentinas de pediatría, en la sociedad de infectología de pediatría, todavía no lo recomiendan. Entonces, ¿qué hacer ante la presencia de un paciente que no me llega con el cuadro post-diarrea del síndrome hemolítico urémico, sino que recién me consulta con diarrea y disentería? Básicamente, ese paciente se le toma muestra para cultivo, porque debe buscar la E. coli, se cita cada 48 horas en otro hospital, se puede dar de alta porque tiene diarrea con disentería en buenas condiciones generales, se le mandan los laboratorios respectivos, se cita nuevamente en 48 horas, se le dan pautas de alarma y pautas para disminuir el contagio familiar. Miren que este contexto es diferente, o sea, la disentería puede ser causada no solamente por E. coli productora de cigatoxina, por parásitos, por otras bacterias, pero debido a la alta prevalencia, a todo paciente que ingresa al hospital con diarrea y disentería, le tomamos muestra de cultivo en búsqueda de la cigatoxina productora o la E. coli STEC. Saber que el paciente cuando estuvo internado dentro del hospital, para volver a sus actividades de jardín o actividades escolares, debe tener por lo menos 2 cultivos negativos separados con un intervalo de 1 semana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. Espléndida su conferencia. Estamos muy agradecidos por habernos brindado su tiempo y esperamos contar nuevamente con usted en próximas actividades. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, bien puede formularla. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pueden escribirla en el chat o pueden abrir su micrófono y pronunciar la pregunta.
quedamos atentos. Vimos que estaba por aquí presente el doctor Ginás. Muchas gracias por su asistencia, doctor Ginás. A veces con el doctor Ginás tengo una familiaridad muy estrecha, muy especial. Le mando un saludo desde acá. Es mi mentor. Me dio la oportunidad de ingresar al servicio de pediatría del hospital también, de la mano del doctor Guido, de la mano del doctor Echenique. A todos un abrazo. Parte de mi entrenamiento y gran parte de mi formación profesional y de orientarme hacia la pediatría se la debo al doctor Ginás, lo tengo que reconocer. Además, hay una cercanía muy personal, es el padrino de nuestro matrimonio. Y bueno, y desde acá un aprecio, no sabía que estaba en la charla, doctor Ginás. No sé si se retiró, pero bueno, ahí estaba el doctor Ginás. Listo, ¿no? Y si los compañeros tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, sin problema, pues se la podemos responder. Parece que todo les quedó muy claro. Doctor Ochoa, mil y mil gracias por su participación y quedamos en contacto. Yo le hice extensiva la invitación también al doctor Echenique, al mismo doctor Guido, a todos los médicos en el área de UCI neonatal y pediátrica. Sin embargo, me imagino que por las múltiples ocupaciones, pues no pudieron vincularse, pero bueno, ya están participados e invitados. Y esperamos contar en nuevas oportunidades con usted, doctor Ochoa. Sí, señor, no dude con mi participación, cuentan y contento por brindarle este espacio a compañeros que vienen de la misma universidad y de otras que vienen en ese ciclo. Siempre les dejo la propaganda de que acá cualquier información que necesiten con respecto al ingreso del hospital Juan Pedro Garrahan, no duden en contactarlo a usted y me escribe o directamente me escriben y con mucho gusto le suministro información, aquella que uno necesita siempre que está a punto de graduarse para poder continuar con su formación. Claro que sí, doctor. Acá a la orden. Con mucho gusto. Gracias por su gentil colaboración. Ya hay una persona interesada y pronto pues nos vamos a estar contactando con usted con esos propósitos. Sí, sí, el motivo es abrirle las puertas a nuestra gente, a nuestra región. Acá, colombianos, te quito 30 segundos, el hospital cuenta con 3.500 trabajadores, de los cuales 300 son residentes, de los cuales son 80 de primer año, 90 de segundo año y el resto de tercer y cuarto año. Hay docencia e investigación, está adscrito a la Universidad de Buenos Aires, está adscrito al Comité de Sociedades Científicas de Argentina, hay oportunidad de investigación, toda la que quieran, y dentro del combo estamos como más o menos 10 colombianos de diferentes partes del país, pero la mayoría costeños. Gracias, gracias. Sí, hay gente ya interesada, Doc. Yo ya conversé con algunas personas y pronto le estamos contactando con esos fines. Dale, Doc. Listo, gracias, gracias. Jóvenes, entonces, pues si no hay ninguna inquietud, damos por terminadas las actividades académicas del día de hoy y pues quedamos contactados para el día viernes continuar con nuestras actividades académicas. Gracias a todos por su asistencia, doctor Ochoa, mil y mil gracias nuevamente.